Hola, 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 bienvenidos. Feliz y bendecido día. Como les prometí la semana pasada, hoy comenzamos con nuestra primera entrevista a uno de los grandes creadores que tenemos cerca. En este caso, el día de hoy, hemos invitado al maestro José Salas Verde, que es una de los seres representativos del Teatro Nacional vivo hoy en día en nuestra isla. Y gracias a Dios el maestro está activo, está dirigiendo, está creando, como siempre, se está renovándose y dándonos su buena obra. Lo hemos invitado para el día de hoy. Maestro, buenos días. Quisiera un poco preguntarle cómo comenzó su vida teatral. Sé que a partir del año 59 se vino a Caracas, luego en los 90 se vino a Margarita. Entonces, háblenos del movimiento teatral venezolano, de lo que usted quiere decir desde su vivencia. Bueno, yo empecé a vivir en el teatro a partir de mi llegada a Caracas en el año 59, en 1959. Directamente llegué de una ciudad hermosa que se llama Cumaná, porque yo vivía en mi comunidad, y decidí pues venirme a Caracas y dejar a Cumaná en el 59. Allí me conseguí con la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Yo no conocía de Caracas absolutamente nada. Era un provincial que tocaba la capital. Entonces me entero, eso el que quiere, consigue. Y yo quería estudiar en la capital. Y me conseguí con la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas en la esquina del Puño. Y leí en la cartelera de que estaban ofreciendo un taller de escenografía y de vestuario. Dentro de una escuela de artes plásticas ofrecer eso era como verdaderamente un conocimiento que estaba allí encerrado, porque ese local había sido cine y después pasa a ser escuela de artes plásticas, pero sigue estando un espacio que se parecía mucho a un estudio de televisión o un estudio de cine, ¿verdad? Y era como muy bien presentado como para hacer una obra de teatro. Fascinado yo con el taller, e inmediatamente me puse a ver quiénes eran, a enterarme quiénes eran los maestros. Para decirlo ahora, yo diría nada menos ni nada más, ¿verdad? En aquella época, y yo no los conocía, que fue el maestro Jacobo Borges, pintor, uno de nuestros pintores venezolanos máximos, representante de la plástica venezolana. El otro profesor se llamaba Alberto de Paz Mateos, que después fue el gran pilar del teatro, digamos, lorquiano en la Caracas de los años 60. Estoy hablando que inicié la temporada en esa escuela haciendo ese taller. Y estaba también otro profesor que venía de los Andes, Alfonso López. Alfonso López estaba en la parte histórica del teatro venezolano. Alberto de Paz Mateos en la plástica lorquiana, que era un republicano exiliado, ¿verdad?, de la España de aquellos tiempos, y obviamente que estaba en la dictadura de Franco. Y él se vino a Venezuela y pudo caer allí en la Escuela de Artes Plásticas. Para mí, maravillosamente respiro hondo, porque después me pude enterar de lo que era, los que yo tenía enfrente y con los cuales yo iba a asistir todos los días a escucharles hablar. Jacobo Borges me tomó como un hermano menor, lo tengo que decir porque verdaderamente a él le debo demasiado. Yo no tenía sino a mi hermana, que trabajaba por el retablo de las maravillas porque ella era pianista y tocaba en el retablo de las maravillas para la danza en el periodo de trabajo, lo que se llamaba el imperio. Bueno, yo llegué a ese apartamento de mi hermana, sin cosas, cuando se va a la capital, pero esas cosas maravillosas que uno tiene, el creador y el imaginativo, y lo que a mí me gustaba de la plástica y el dibujo, era como conocer la capital sin conocerla, porque yo me movía como verdaderamente si hubiera vivido mucho tiempo en la capital, mentira. Lo que pasa es que por conocer me iba a pie desde el Paraíso hasta la escuela que quedaba en el centro, caminando, me costaba un mediecito de bolívar para poder agarrar al tour, y muchas veces no lo tenía y me iba caminando toda la avenida San Martín hasta llegar al Silencio.
Imagínate, por la esquina del Cuño, ahí estaba la escuela de teatro. Y después regresarme en la noche, caminando también, para poder llegar otra vez a la avenida Oishi, en el Paraíso, donde vivía mi hermana, a dormir en el piso. Porque mi hermana no contaba que yo iba a vivir con ella. Yo llegué de improviso. Bueno, allí inicié mis estudios de escenografía y vestuario, diseño, no teatro propiamente hecho, práctico, sino la teoría de mi pintura a nivel ambiente escenográfico dentro de una escenario. Yo me acuerdo muchísimo que yo hacía cuando era de un niño de 7, 8 años, hacía cajitas de cartón y establecía una embocadura y allí metía unos decorados. Y probablemente era lo que yo quería saber sin saber. Era lo que intuía mi mente, pero sin saber qué era lo que estaba haciendo. No había televisión, por lo tanto yo no podía tener una apreciación de aquello. Lo que había era teatro, pero yo no sabía dónde estaba, ¿verdad? No sabía dónde estaba el municipal, no sabía dónde estaba el nacional. Sabía dónde estaba la escuela del Cuyo, de artes plásticas, porque era lo que estaba estudiando y de día cuidaba a los niñitos de mi hermano. Eso sirvió para que yo estuviese con ella y pagándole un poquito de interferencia ahí, hasta que me divorcié de mi casa, de mi hermano, y me fui a vivir a una habitación. Afortunadamente, el señor Jacobo Borges era muy amigo de Humberto Orsini y muy amigo del grupo Máscara, que lo dirigía Humberto Orsini, y muy amigo de César Rengifo. Él me lleva al centro donde estaba el Máscara, en el centro de Caracas, y me presenta a ese mundo de personas, actores, actrices y los maestros, César Rengifo. Imagínate tú la suerte de, por la providencia, por no buscándolo, ¡pum!, conseguirme con esa gente. ¿Y qué les conoció ahí? César Rengifo, Alberto del Valle Mateo, indudablemente, como te dije ya, Humberto Orsini, Osvaldo Orsini, Malu del Carmo, María, ¿cómo se llamaba ella? María Hinojosa, Marina, no me acuerdo el apellido, y Marina Martínez. Y luego Fernando, no me acuerdo el apellido, que fue el que hizo que el perro en lo que dejó la tempestad. Me tocó hacer por la providencia del destino con mi profesor, el señor Jacobo Borges. Él me dijo un día, me va a tocar a mí hacer la escenografía de lo que dejó la tempestad de César Rengifo en el grupo Máscara. Figúrate con qué título y con qué autor. Yo tenía mucha disposición con mi pintura y él me dijo, hazme unos bocetos ahí de estructura de guerra, como paredes, qué sé yo, y yo empecé a presentarle unas manchas, y esas manchas a él lo entusiasmaron como para decirme, no, el que va a hacer la escenografía no yo. ¿Qué pasó? Maestro, ¿qué pasó? Bueno, maestro, no se le decía maestro, le decía, ni siquiera profesor, le decía Jacobo, porque me hice muy afín a su amistad. E hice profesionalmente mi primer trabajo en grande para la compañía Máscara, dirigida por Humberto Orsini, de lo que dejó la tempestad, con un elenco extraordinario, ¿verdad? Y con el autor más o menos, que ahora es el iniciador del teatro venezolano, César Rengifo. Tenerlo a mi lado, yo con 19 años, casi los 20, pues era como un regalo del Señor, porque quién estaba tan chiquitico, tan desprovistos digamos, de conocimientos amplios, por lo que es el teatro, de estar al lado de esos maestros. Por eso dice que yo soy tan inquieto, tan copión, porque me copiaba mucho de ellos. Aprendí a copiarme al principio, pero después me desprendió. Yo hice un personaje en esa obra, además, él me dijo, tú vas a ser el muchacho del farol, en la tumba de Ezequiel Zamora. Yo no soy actor, pero vas a ser un muchacho que tiene en pantalones cortos
un farol en la mano alumbrando la tumba de Ezequiel Zamora. Cuando el maestro José Acobones me vio a mí con unos pantaloncitos cortos, me formó tremendos, digamos, pero me comunicó a mí en lo que yo quería hacer, porque ¿cómo se te ocurre? Es decir, él estaba dándome a mí un sitial que yo no tenía, pero diciendo, ¿cómo se te ocurre? Como escenógrafo vas a poner unos pantaloncitos cortos ahí. Digo, bueno, el maestro, el auxiliar me dijo que me iba a hacer ese personaje, no voy a hablar, simplemente no como el farolito ahí. Ese fue mi comienzo, imagínate tú. Ya antes, durante el curso de escenografía, también había trabajado con Nicolás Curiel, que tenía el teatro universitario. Ahí conocí indudablemente a los grandes después de la actuación venezolana universitaria. Él estaba dirigiendo el teatro universitario en la ciudad universitaria, pude conocer la ciudad universitaria. A mí nunca lo pedí nada, a mí me llevaba. Afortunadamente me llevaba. Él me llevó como uno de sus alumnos a que diseñara algunos trajes de Noche de Reyes de William Shakespeare. Y yo hice unos dibujos. El otro compañero que estudiaba, que era el pintor César Hernández Guerra, y el otro era Omar Granado, éramos estudiantes, ellos eran pintores, ya con una estructura de pintura de estudiantes, pero de pintores. Yo no era. Estaba aprendiendo. No aprendí, que no tenía nombre para nada. Pero nada más que darle esa posibilidad de hacer esa escenografía y hacer lo que hice con el teatro universitario, me convirtieron a mí en una especie como de profesional dentro del medio teatral karateño. Ese fue mi impulso, ese fue mi, digamos, mi entrada gloriosa. Ahí estaba, indudablemente conocí a María Cristina Lozada, a Gianfranco Vicente, a Germán Ileste, a todos los que a Gianfranco los considerados, bueno, Eduardo Mancera, todo lo que después María Cristina Lozada, una de las actrices venezolanas que todavía vivo. Mucha gente desapareció ya, y yo por la con él hice 2 obras. Además de Noche de Reyes, me tocó hacer también diseño para la obra de José. Conocí a José Ignacio Carrillo, que era estudiante universitario, con mi edad, y estaba escribiendo Juan Francisco de León, su primera pieza, que fue montado por el teatro universitario, y me tocó conocerlo, pero conocerlo no el grande, era el principiante, era el muchacho que estaba comenzando, tan igual como yo. Indudablemente, él se fue hacia el lado de la escritura profesionalmente grande, ¿correcto? ¿Qué te puedo decir? Ahí estamos hablando de los años 70 ya. 60. 60. No, 60. 60. En el 60 hice muchísimo. Conocí a Gilberto Pinto, al grupo del Alfil, conocí a Romeo Postea, del grupo Compás, conocí a los grupos que trabajaban en Caracas. Y por supuesto, por haber hecho lo que dejó La Tempestad y haber aparecido en el Festival de Teatro con Máscara haciendo esa obra, inmediatamente a mí me dio a conocer a Horacio Peterson, que trabajaba en el Ateneo de Caracas, que era el laboratorio teatral de la Rue La Roma, y que tenía su compañía, indudablemente, donde también empecé a conocer a los grandes actores de la época. Pero hablando del 60 hasta el 70, todavía no me metí en el 70. Bueno, estamos hablando del teatro en la capital. Yo verdaderamente vivía brincando de un sitio a otro porque no tenía una residencia y me tocó pasar muchas vicisitudes y mucha hambre. Una porque no tenía ingresos económicos y otra porque no tenía dónde vivir. Afortunadamente el grupo Máscara me auxilió mucho porque tuvo que dejar el ciclar que tenía y lo llevaron todas las escenografías para otros sitios y era una quinta, allí en Valle Abajo. Ahí me dijo él que me metiera en el garaje de la quinta, y ahí pudimos vivir un tiempo en Valle Abajo y seguir trabajando con lo que quedaba del Máscara.
Entonces decidí, mi padre vivía en Barquisimeto, decidí irme para Barquisimeto. Me fui para Barquisimeto, mi padre tenía una academia comercial y ahí fue donde aprendí caligrafía, mecanografía, porque era lo que daba. ¿Me entiendes? Y allí sabía que existía un grupo de teatro muy importante que había estado en Caracas, el señor Carlos Deri, que dirigía ese grupo, Carlos Deri y Jaime Niño. Contacté con ellos y empecé a trabajar con el grupo teatral Lara como escenógrafo, profesor de escenografía. Y se me ocurrió, porque ya yo había hecho algo de danza contemporánea en Caracas, y se me ocurrió inaugurar una escuela de arte moderno, de danza moderna. Me fue muy bien, yo trabajé durante 3 años en esa escuela, dando espectáculos en el Teatro Juárez, de Barquisimeto, y haciendo escenografía para el grupo teatral Lara de Carlos Deri. Estuve un tiempo allí, como hasta el 67, 68, y me volví a Caracas de nuevo. Y me conseguí en Caracas con un gran amigo, Antonio Briceño, que trabajaba en el Mundo. Y él tenía un apartamentito muy chiquitito en la avenida Fuerza Armada. Como yo venía de Barquisimeto, y él era barquisimetano, me dijo, bueno, salas aquí, en ese sofá de este apartamento para que viva y esté más tranquilo. Y allí conocí a un señor que decoraba vitrinas y me llamó, porque era amigo de Antonio Briceño, y me dijo, ¿a ti no te gustaría trabajar en vitrinas? Le dije, ¿qué es eso? Bueno, brindar los vestidos, los zapatos, las cosas de Beco. Iban a inaugurar la tienda Beco de Chacaíto. Y entonces allí yo dije, claro que sí, necesitaba comer, necesitaba un ingreso. Y me contrataron y apliqué la escenografía a las vitrinas. Pude competir con los grandes decoradores de Sabana Grande, en ese sentido, porque yo no sabía cómo se hacía eso, pero aprendí a guindar alfileres, pantaletas, sostenes y vestidos y zapatos para la tienda Beco de Chacaíto. Estando en la tienda Beco de Chacaíto, ahí pasé a seguir haciendo la escenografía para los grupos caraqueños. Yo seguí con mi escenografía de teatro, hasta el año que empecé a trabajar con Rafael Rodríguez Ramos en el teatro infantil y juvenil, y ya trabajé después con el teatro en los 70, en los 60, trabajé a finales de los 60, trabajé con la gente del Ateneo de Caracas. Ya me hice conocido y verdaderamente era llamado por todos los grupos. Como escenógrafo. Como escenógrafo, como escenógrafo y diseñador de vestuario. Empecé a dar clases en el IFAT. Y estando trabajando en el IFAT y trabajando en Beco, llegó Carlos Jiménez, el sureño argentino, a establecerse en Caracas, y venía de pasar por Barquisimeto cuando llegaron a Venezuela, el grupo de Carlos Jiménez, el juglar, y montaron a Ionesco en el Ateneo de Caracas. A él le preguntaron quién era el escenógrafo, él preguntó que si había algún escenógrafo valioso en Caracas. Y había un amigo de él argentino que trabajaba en el Teresa Carreño, en la ópera. Dijo, aquí está un señor que le decimos todos Salinas. Yo creo que ese es el mejor que tú puedes conseguir aquí. En ese entonces ellos iban saliendo para una gira en Latinoamérica. Y yo trabajaba en Beco. Renuncié a Beco y me pegué contra Jatán en el 74. Usted era el escenógrafo de Rajatán, ¿no? Empecé a ser escenógrafo de Rajatán en el 74, 72, 74. La primera gira latinoamericana la hice con Rajatabla, con mi pasaporte. Ya antes había ido a Cuba, en la entrada de Fidel a La Habana, con Humberto Orsini, había ido a trabajar en la CMQ, en una obra de Vendaval Amarillo, allá en La Habana. Ya antes había hecho mi primer viaje hacia el teatro.
antes del 60. No me acuerdo que más o menos, pero era la época en que entró Fidel a Cuba, de su campaña de revolución. Bueno, entramos en el 70 fue rajatabla, los grupos también, los otros grupos, los festivales, muchas cosas. Yo hacía hasta 3 cosas. Viajé por toda la América Latina, empezando por Puerto Rico, Con tu país está feliz, Venezuela tuya, El elefante volador. Nos fuimos con esas obras y yo hice toda la parafernalia del transportar todas esas cosas, digamos, técnicas, porque era el técnico yo de rajatabla. Era el que sabía primero con Carlos dónde lo íbamos a presentar y yo era el que más o menos adecuaba, porque lo llamábamos escenografía. Lo que había era ir al depósito de los teatros, rescatar lo que había ahí y montarlo en el escenario. Wow. Eso fue una enseñanza que no creo que la haya tenido, bueno, no sé si ahora, por los tiempos nuevos y el nuevo siglo, las cosas han cambiado. Pero te digo que fue una experiencia de los años 70. ¿Qué me puedo acordar yo para los años 70, aparte de rajatabla? El cine. ¿Hizo cine? Hice cine con Román. Ya yo había hecho el que fuma en teatro en el 69. Era Alberto de Páginas, pero ya había hecho escenografía, vestuario, e hice Jacinto, ese personaje maravilloso que me regaló Román. ¿Pero por qué lo hice? Porque Román escribió ese papel para mí. Él me conoció y dijo, yo te voy a hacer un papel donde te puedas desenvolver sin pena. Vas a hacer este personaje. Bueno, vamos a darle. Tampoco yo tenía en mi cabeza muchos rollos. Yo era naturalmente un ser humano que había pintado, que había dibujado, que había estudiado con Jacobo. Yo no tenía prejuicio de ninguna naturaleza. Yo me dejaba llevar por los grandes, indudablemente, que me tocó. Me tocó tener a los grandes a mi lado, y de los grandes que verdaderamente dijeron, ese joven, ese hombre, sabe de teatro, sabe hacer sus cosas, y vamos a utilizarlo. ¿Me entiendes? Bueno, seguí trabajando en el 70, correcto, y en el 80 seguí trabajando con Carlos, en el 80 y tanto. ¿Cuándo fue? Porque yo me vine... en el 80 estuve trabajando con muchos grupos de teatro y trabajando en las escuelas. En la César Rengifo, en la Escuela Guayasujo, era profesor del IFAD, ¿correcto? Y en el 80 había un gran amigo mío trabajando en Canal 8, Pedro Martán, en el equipo de producción, y un día que ya estaba trabajando en la escuela del IFAD, allá en la Avenida Andrés Bello, me llama y me dice, Sara, tienes que venirte para el Canal 8. Y yo, ¿cómo me voy a venir para el Canal 8? Yo trabajo aquí, estoy trabajando en el IFAD, doy clases en la mañana, el día tal y el día tal. Bueno, no importa, te vamos a poner un horario que lo puedas seguir haciendo. ¿Para hacer qué? Para que diseñes el vestuario de Ifigenia, con Amanda Gutiérrez y Leopoldo Aguilar. Wow. Bueno, eso fue, digamos, como no decir no, vamos a echarle pichón. Yo nunca dije no. Yo me dejé llevar por Pedro Martán y me hicieron mi contrato en el Canal 8 para hacer Ifigenia. ¿Me entiendes? Diseñar de los años 20. Eso fue una experiencia maravillosa. Seleccionar las telas en el almacén, ir al almacén, seleccionar telas, manejar un taller de 5 mujeres que cosían. Yo era simplemente iniciador, cosa que no se usaba en la televisión. Fíjate tú, en la televisión las ropas las ponían las actrices, o se las compraban a las actrices, pero hacer el vestuario diseñado en un taller, al menos prácticamente casi iniciar esa etapa en la televisión venezolana, con Venezuela Televisión, Canal 8. Wow. Bueno, y estuve hasta el 92, largo trecho. Hacíamos teatro, al mismo tiempo hacía cine con Román, ¿verdad? Hacía teatro con rajatabla y hacía televisión en Venezuela. Años de oro. Yo no dejé de hacer nunca esas actividades.
nunca esas disciplinas. En las noches para el teatro, en el día para el Canal 8, en la mañana del viernes y en la mañana del sábado las clases en el IFAD, que no las corté, pero esa era una vez, 2 veces a la semana, en la mañana y en la tarde de los días viernes. Yo pedí permiso para ir a la mañana a hacer esa clase y en la noche pues yo tenía que ir al canal, ¿me entiendes? Ahí me pude comprar mi carro, me pude comprar mi apartamento, porque ya era un empleado asalariado. Fue una etapa maravillosa hasta que apareció allí el Señor. Por hablar del 80, todo eso fue así, sin despegarme del teatro, la televisión y el cine, porque con el cine trabajé en La Gata Borracha, hice La Gata Borracha como director de arte, porque ya verdaderamente Román, es que siempre me han buscado porque hace falta alguien. Él me llama para hacer Carmen que contaba hace 6 años en el cine. Vestirlos. Yo había ya retirado del canal de Beco, pero quedaban las relaciones con el gerente de Beco, todo para buscar el vestuario de la protagonista. Y saqué de Beco el vestuario de la protagonista de Carmen González. ¡Qué maravilla! Lo busqué y lo saqué por intercambio, casi como productor. Pero eso me lo sumó Román Chalbón para que yo lo hiciera sin ni siquiera decirme que era eso. Yo hacía las cosas sin yo saber que me estaba metiendo en un renglón que le pagaban a un cineasta, a una persona le pagaban por hacer eso. Yo ni pregunté cuánto me iban a pagar. Me pagaban semanal la película. Yo no sabía, eso me caía de mi profesión. ¿De dónde me caía eso? De lo que yo sabía hacer mis cosas por el ejercicio diario y continuo en el teatro. Eso me dio pie para poder hacer la televisión y para poder hacer el cine. Si no hubiera sido por el sentido del Cuyo, pues hubiera sido otra cosa, y si yo hubiera sido disciplinado y rígido conmigo mismo. Exacto. No creer en otra cosa sino en mí. No tener otras actividades extrañas sino en mí, en mi disciplina. Y eso es lo importante que deben hacer los jóvenes. Cuando les varían y hacen cosas, porque es eso de que no tienen la plata para hacerlo, ese es el mundo. No importa que te comes un pedazo de pan y sigues. No importa que te sientes en el piso o duermas en el piso. No importa. Eso lo tienes que hacer. El artista tiene que hacer eso. Porque nadie nace en su cuna de oro para hacer arte. Nadie. Nada. La burguesía lo hace así. ¿Entiendes? En el 92 ya yo conocí a Rodolfo Rodríguez. Porque constantemente había estado en Barquisimeto, y había estado en Caracas, y había estado en la isla de Margarita por las tardes, y sabía que existía Rodolfo Rodríguez en su teatro Simón Bolívar. Yo me reí mucho cuando dije, un teatro Simón Bolívar, ¿qué es eso? No vas a poner. Yo mismo me cuestionaba el nombre de Bolívar en un teatro, me pareció como muy extraño. Bueno, el día dice Arcel que me dice, me tienes que hacer un trabajo. ¿Cómo que te tengo que hacer un trabajo? Tú sabes que yo trabajo aquí y estoy trabajando en la televisión. ¿Cómo hago? ¿Cómo me despierto yo para ir? No importa, tú te vas un fin de semana y yo te digo que lo vas a hacer. Bueno, exactamente. Me fui un fin de semana a ver un ensayo de Edipo Rey con la compañía de Rodolfo Rodríguez, aquí en la isla de Margarita. Fue entrar en otro campo, porque era venir, era muy fácil viajar, no costaba nada, porque yo todavía daba clases, yo daba clases en el IFAP, y hubo un tiempo que el señor Germán Leste me dijo, yo doy estas clases en la Porfirio Rodríguez, tú te vas a ir para ir Margarita, pues de clases allá, te viene. Y yo venía, daba clases en el IFAP, allá en la mañana, ¿verdad? Y me venía en la noche, me iba en la noche al aeropuerto de Margarita, cogía mi carro, mi avión y venía para Margarita. Así estuve como 2 años. Y lo podía hacer porque el pasaje era irrisorio en aquella época. Pero yo lo podía hacer, llegaba en lista de espera, después que salía de clase a las 9 de la noche, de allá del IFA, del Marqués, donde estaba la compañía Porfirio Rodríguez, me montaba en un metro, me montaba en un autobús, me iba
al aeropuerto y me ponía en lista de espera para estar en la mañana, en la noche, aquí, Pepina, no sé del lugar. Y estar aquí en la isla de Margarita y estar trabajando con Rodolfo y dando clases de talleres con Rodolfo. Wow. Hacer las clases hasta que me descubrió. Paul Williams, que dirigía la escuela, y me hizo renunciar. Porque dijo que yo no estaba yendo a la escuela por ser un. Y la verdad, yo dejé de ir porque me lo dijo el encargado del CONAC, del Maleste, pero no lo notificó por escrito, sino me dijo, vete, chico, no importa, claro, yo te cubro. Pero esas cosas que se hacen por amistad, peligroso. Claro. Pero bueno, y entonces vine y cuando iba a hacer el montaje, porque tuve que pintar el piso y la lonita, entonces fue un montaje extraordinario, había plata, porque era la compañía regional. En Venezuela hubieron 20 compañías regionales. Eran financiadas, ¿cierto? Por el Estado. Por el Estado. Sí. Todas funcionaban. Todas funcionaban como los grandes amigos de Germán Lester. Todos de la izquierda venezolana. Ahí no había derecha. Todos de la izquierda. Por eso es una cuestión que es muy peligroso llamar a los amigos a hacer teatro. Tiene que llamar a los profesionales, los que se saben de no ser, digamos, maltratados. Ah, estás aquí por amistad. No, estás aquí por el talento que tienes. Y bueno, eran buenos, todos eran muy buenos. Bueno, y siguen habiéndolos. Por eso yo llamo a los que Dejaron escuela. Por eso que yo llamo a los que valen. Trabajo con los que valen. Los que piensan pues que vayan al taller. Y arranquen a expresarse lo que es. ¿Correcto? Bueno, estando aquí, dije, porque yo no vengo para Juan Griego, que fue donde yo nací. Ah, que usted nació en Juan Griego. Bueno, tengo la partida de nacimiento de Juan Griego. Me enamoré otra vez de la ciudad, renuncié al Canal 8, renuncié al IFA, vendí mi apartamento, vendí otro apartamento porque trabajar en el Canal 8 daba mucha plata. Vendí mi apartamento en Higuerote, que tenía un apartamento de veraneo, tenía mi apartamento en Caracas, mi carro, mi maravilla, yo vivía como un príncipe, pero nunca lo sea de esa manera, yo vivía como un profesional del teatro, de la televisión y del cine. Sí. Siempre venezolano. Disciplina escenográfica y del vestuario. Siempre. Y aquí estoy, porque estando aquí, dirigiendo el TNJ, no, todavía no era el TNJ, trabajando con Rodolfo, se apareció Pilar Romero, que manejaba a nivel nacional el Teatro Nacional de Venezuela. Se consiguió conmigo y me dijo, tú me diriges el núcleo. El núcleo de TNJ. De TNJ. Wow. Perdón, aquí en la isla de Margarita. 90 y... No, ya está ahí sentada. 90, No, 90, 96. 96, 95, En 96. el 95 abrimos y en el 96 comenzamos. Correcto. Que TNJ fue, y bueno, sigue En el siendo 2000. una gran escuela nacional. Claro, ¿cierto? nacional. En el 2000 se acabó, ¿verdad? El TNJ, el sistema, y yo me quedé con el TNJ aquí durante 2 años, recibiendo unos presupuestos del gobierno, ¿verdad? Por mi persona, no tenía organización civil registrada ni nada para nada. Pero siguió haciendo teatro. Claro, 2 años. A los 2 años fundé la Sociedad Civil Pequeño Teatro de Robles y abrí la inauguración de este teatro donde estamos representados. Y aquí estoy. Se hizo fácil contar un poquito la historia. Lo contó fácil. Larga historia de mi vida, mira. Toda dedicada al arte. Comiendo, no comiendo, pasando hambre, sufriendo, pero viviendo felizmente con mi profesión y de mi profesión. La única vez que no hice nada de mi profesión correctamente fue cuando trabajé en Beco, porque no hice teatro, hice vitrina. Pero apliqué Parte del camino. la escenografía dentro de una vitrina. Entonces yo ponía los maniquíes como si estuvieran hablando y los vestía, los trabajaba y ponía hora tal,
que ponían los nombres de las obras con los maniquíes. Eso causó un gran revuelo, porque entonces metía una silla, antes no se metía en silla, ya metía una silla, metía una máquina de escribir, pintó la decoración y le daba todo ese ambiente a lo que se llamaba el vitrinismo. Una maravilla. Estaba innovando. Claro, claro, uno siempre tiene la cabeza loca, ¿verdad? Pero lo importante, siempre convivencia y siempre activo. Todavía estoy activo, pero sí estoy pensando en retirarme un poquito, ¿verdad? Para hacer quizás un poco, quizás me atreva a escribir algo. Pero yo no soy estudiante de literatura, ¿cómo voy a escribir? Hay mucha gente que escribe sin nada para hacer nada. Pero maestro, Es una cuéntenos de profesión. sus obras, porque usted ha dirigido obras que las compone usted mismo. Ah, bueno, que las Una rearmo, forma. porque doy una especie como de visión, de lectura mía. Cuéntenos Para, de eso. bueno, eso es un trabajo que también se da, según sin exigirlo. Eso se da de manera porque has trabajado con muchos directores. Yo he trabajado, bueno, todos los directores con los que trabajé ya no existen ninguno. Todos están en otro plano, ¿verdad? Pero yo trabajé con todos los diseñadores porque tenían una década antes que yo no pertenecía a, ¿cómo se llama? Ajá, a los 50 que se hicieron todos ellos. Cuando yo llegué, en el 60 ya todos estaban vencidos, Román, Hilton, Páez, Pedro Martán, había llegado Alberto de Paz, Juan Azul, ese grueso personalidad Habían avanzado. fue lo que yo recibí el impacto de esa generación. Igual que el maestro Grisco Holguín, ¿cierto? También Bailé con bailó con la danza contemporánea. fue el iniciador de la danza contemporánea en Venezuela. La Conchita creo del mexicano. Sí, pero ¿qué te digo? El todo es por la gracia divina de llegar en el momento preciso, ¿verdad? En que tú caigas nacido en una época y que te haya tocado vivir y no haber sido empujado por el sentido, sino yo no tuve necesidades, pasé necesidades, pero no tuve la necesidad de vivir la pobreza que tenía yo, sino la grandeza de lo que conseguí. Gracias a Dios. Los grandes que estaban antes que yo. Y que fueron grandes maestros. Que fueron los grandes amigos que me tomaron y me empezaron a decir, una amiga mía del grupo Máscara, la mujer de Humberto Orsini, como tú eres tan pequeño y tu nombre es Sala, muy grande, vamos, yo te voy a llamar Salita. Manu del Carmen. Y fue la que empezó a llamarme Salita en el grupo Máscara. ¿Entiendes? Pero no porque era, no de Sala, de Salas, apellido, pequeño, en pequeño, porque de era cariño. flaquito, Es flaquito y pequeño. Firifirito y pequeño. Bueno, ¿qué te puedo decir? De sus Sí, obras. bueno, no. Ahora hay una cantidad de actrices y de actores que se fueron de Venezuela, pero que algunos siguen haciendo teatro por allá, por lejos. Estoy ahorita trabajando a UNEARTE, en la Universidad de las Artes, fundada aquí en la isla de Margarita. Me tocó tener la primera corte, que ya soy licenciado. Esa generación también la formé yo. Me tocó esa suerte otra vez, fui llamado, Wow. ¿verdad? Por una gran amiga mía. Siempre fui llamado. Mira, si estás aquí, ¿por qué no vas a hacer tal cosa? Nunca llené una planilla como buscando empleo. Nunca. Pero es porque siempre hizo el teatro con amor. Todo lo que hace con dedicación. Porque la gente me disciplina. conocía. Y me conocía por mi trabajo. Y me conocía de alguna manera porque les parecía que yo era máximo en ese sentido. Que era buen escenógrafo. Por los premios que me habían dado y por los grupos con los que había trabajado. Trabajé mucho con Gilberto Pinto, que era verdaderamente un director potente, el marido de Francis Rueda. Francis Rueda la vino a hacer con un grupo llamado El Quinteto de Thalía en Caracas, que éramos 5, por eso le llamábamos El Quinteto de Thalía. Y la primera obra que montamos, Cuatro locos de este mundo, de Paul Williams, una de las actrices fue Francis Rueda, que ahorita primera actriz de la Compañía Nacional. Fíjate tú.
haber vivido esa generación y ver que esa generación también triunfó. La que recibió de mí una ayuda, digamos, de energía, de pulso, de piel, de amistad y más que nada de amistad, de hermandad por el teatro. Porque uno no llama a la gente porque es amigo, uno llama a la gente a trabajar con uno porque tiene talento, si no, uno no se reúne con esa gente por amistad, ¿verdad? Porque uno selecciona tanto. Yo empecé a dirigir aquí en la isla de Margarita, yo en Caracas, antes del 90 yo no dirigía. 60, 70, 80 y 90 yo no dirigía. Yo trabajaba como escenógrafo nada más, al lado de los grandes. Eso se pega. Eso se pega. Claro. Aquí está Gloria. Claro, ver a los Es su tipos discípula. dirigiendo y tú al lado, trabajando y haciendo escenografía. Yo no era que decía yo voy a copiarte de Pito ni nada, sino que uno sentado recibe la energía, ¿verdad?, del que está dirigiendo. Aquí no les gusta ser director y mira cómo no a ustedes les gusta ser asistente de dirección. Pero yo fui asistente de dirección porque yo era escenógrafo. Tenía que estar al lado desde el comienzo de los ensayos. Era allí como un actor, como un técnico al lado. Terminaba en Canal 8 me iba para la tabla a sentarme al lado de Carlos. Y de Carlos aprendí eso, cuando éramos tan cómplices, se hace uno tan cómplice, el director, el técnico, porque muchas veces me decían, ¿qué hago con esto? Hago este ser. Pero chico, ¿por qué no haces tal cosa? Me estoy diciéndole a Carlos lo que va a hacer. De hacerlo. ¡Ey! Inmediatamente solucionaba. ¿Y con quién hablaba? Con este que estaba al lado. Y yo no sabía por qué movía a la derecha, por qué movía a la izquierda, por qué se iba atrás el actor, por qué se venía hacia adelante el proceso. ¿Qué lo hacía moverse? Es lo importante, que muchos dirigen, no saben por qué mueven. Qué interesante. Se mueve por la palabra. No tienes otra cosa, eso está escrito. ¿Está escrito por quién? Por el dramaturgo. El dramaturgo crea muchas veces el movimiento y lo marca como una acotación. Yo no sigo las acotaciones, yo me olvido de las acotaciones y muchas veces me olvido del libreto, pero aprendo con los actores. Eso lo estoy haciendo ahora. No tengo libreto en la mente. Si lo digo a ellos, vayan, díganlo. Y con ellos, monto. Va creando sobre la marcha, ¿no? Bueno, Eso es muy interesante. ¿Cómo lo hace? Es interesantísimo. por la palabra, ¿me entiendes? Y por la enseñanza de estar al lado de los grandes. ¿A quién no les gusta ser asistente? Y mira lo que uno aprende. Sí. Claro, asistir es estar al lado del que está haciendo la creación. Se te pega, como te dices, contagioso. Claro, contagioso. De hecho, varios estudiantes suyos tienen facilidad para dirigir hoy en Bueno, día. sí, Y con dirigen mucha- y actúan. Claro, pero Discípulos suyos. dirigen muy pobremente. Están empezando. Ah, bueno, pues tocará. Pero no se digan director, digan principiante, aprendiz. Bueno, a partir del 92 que monté a Estribor del Peñero y que vino el maestro Blanco al pequeño Teatro de los Robles, es que yo empecé a dirigir a Estribor del Peñero, fue mi primera obra dirigida por mí. Sí, fue un exitazo además. Y después de haber hecho ¿cuántos? Desde el 60, 30 años de teatro. Wow. Ahorita hacen una obra y al año que viene están dirigiendo. Por favor. Por favor. Por eso que meten tanto la pata. ¿Y a Estribor del Peñero quién escribió? Eso es una obra de Enrique de Buenaventura, un colombiano. ¿Ah? Colombiano. Un colombiano que escribió basado en un cuento de... Chepi hizo la adaptación, ¿Ah? Chepi. ¿Ah? Chepi hizo la adaptación de Eso, Estribor. fue la adaptación teatral. Porque ese es un cuento colombiano de un pobre que se le aparece Jesús y le ofrece 3 milagros y él elige los milagros más extravagantes. Darle el poder a alguien que no sabe ni siquiera hablar es peligroso. Es extraordinaria esa obra. Wow. El Extraordinaria. Señor Jesús le da
poderes a Ñerito Peralta, y Ñerito Peralta los tergiversa políticamente, sin saber qué lo estaba haciendo, llegó a su ruina y siguió siendo pobre. Y se murió y fue a la diestra de los padres. Hay una versión que se llama La diestra de los padres. La otra versión que hizo Pilar Romero se llama El día que dejó de llover. Nosotros le pusimos a estribor del Peñero. A estribor del lado derecho y babor del lado izquierdo. ¿No es así? Y esa fue la primera que usted dirigió. La primera que yo dirigí con un gentío. Sí, estábamos todos los que entramos con el TNJ. Correcto. Y la versión fue de Giuseppe Grasso, Giuseppe. integrante del TNJ Valera, el TNJ Estrella, Sí. porque lo dirigía Pilar Romero y Pilar Romero era ciudadana de Valera. Entonces, mucha vida. Cuéntenos de TNJ, de Fue lo que importantísimo. TNJ dejó en el país. Muy importante, fue una generación, bueno, también ha sido una generación que ha pasado ya, no te creas, porque estoy hablando del 60, 70, 80. Hasta el momento todavía Sí, grandes actores, Claro. grandes maestros. claro, en Valera todavía están los maestros de esa época. Aquí no, Margarita. queda Gloria. Gloria como una de las estudiantes que se De aquella formó, época. que es una gran actriz y, Es una y gran se apunta para directora y que no se Bueno, atreve. no sé, No se atreve. podría ser, ella es muy Discípula creativa suya. y ha dado mucho tumbo importante. Lo importante es saber con quién voy a hacer la próxima obra. Con un aprendiz que me va a dejar a mi enseñanza o qué, o yo la voy a enseñar a ella. Ahí es el día que se tienen que ver los actores. Un actor de 10 años se va a poner en las manos de un principiante que no tiene sino una obra montada. Yo no lo Delicado, haría, delicado. yo no lo haría, porque yo me cuido. Yo tengo años de formación y por lo tanto tengo que estar al lado de alguien que sepa más que yo para que me dirija. Sí, yo no me tengo que dirigir. Sí, porque el actuar tiene sus lados delicados. Todo. ¿Cierto? Toda disciplina tiene que tener un lado que fue de aprendizaje y otro que fue de, digamos, de practicarla y otro de madurez. Yo ahora estoy muy maduro en la dirección, ¿verdad? Porque soy acucioso del espacio. Porque soy acucioso del espacio, no soy celoso. En el momento que tú tienes una silla aquí que no sirve que sirve para todo, pero que es una silla, tú la pones en el escenario y deja de ser una silla. Es teatro. Es teatro. El teatro es una realidad que es mentira, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Recrear la mentira y hacer la verdad. Ese es el teatro. En un mínimo detalle, porque te hablo de la silla, yo puse una fotografía antier para el Día Mundial de Teatro con una silla y un evento de un día. Yo aquí propuse una vez en imagen tocar y fotografiar los espacios, ¿te acuerdas? Poniendo los libretos. Inmediatamente todo el mundo empezó a hacer lo mismo que yo hacía. Verlos a ellos ensayando y diciendo si es una hora tarde. Eso también lo propuse yo. Y gustó, y caló en la gente. Bueno, los que me siguen empezaron a ponerlo como de ellos. Eso se llamaba mi sello. ¿Me entiendes? Pero es una enseñanza de lo que se llama una lectura incipiente de algo que vas a crear. Entonces empiezo con una silla. Porque si yo no pongo la silla, no estoy creando el espacio que yo donde voy a mover. Entonces pongo cualquier cosa. Porque al final, yo no tengo no, cualquier cosa sirve, entonces hay una cuestión de aquí, otra cuestión de allá, otra cuestión de allá. Eso no tiene ningún sentido. Porque la silla tiene que ser un estilo, y la musiquita del mismo estilo, y la otra dependiendo. Y el papelito tiene que ser así, la cortinita tiene que ser raso, las cortinitas tienen que ser terciopelo. Le van viniendo las ideas. ¿Cuánto es un terciopelo? Inmediatamente tiene que averiguar y el terciopelo lo podré poner en cuánto, en una obra del Renacimiento.
Tengo unos libros de nuestra iglesia de los géneros de las piedras. Y me dice, sí, sí. ¿Cómo se llama? Tenía tal nombre. ¿Y cómo es eso que? Ah, puede estar en una sillita del siglo XVI. Porque existía en esa época. Claro. Pero si en el siglo XV tú pones un vaso de cartón en vez de un vaso de vidrio, ¿qué estás haciendo? Pierde realidad. Congruencia y no es verdad. Pierde Sarita, verdad la obra. y a partir de Estribor del Peñero, ¿cuántas obras has montado aquí en el pequeño Bueno, teatro? imagínate tú, Gloria. Saca la cuenta de lo que tiene este teatro, pues desde que estoy trabajando desde el 92 hasta ahora, y ponle 2 obras mensuales. Así abuelo de pájaro, porque Ponle 2 obras. el teatro montó obras que ya de alguna manera se estrenaron en Por Caracas. eso, ponle 2 obras anuales. Desde el 92. Hasta ahora. Saca la cuenta. Hay que sacar la la matemática cuenta. funciona. Se está haciendo de noche y nosotros no tenemos que ir. 30 obras. Ha montado por lo menos 30 obras, maestro. Bueno, Vamos a parar por hoy porque tenemos función de 8 cuchilladas. todo esto queda Luego continuamos. Gracias, maestro. cerrado.